Bienvenido a una lección sobre integrales en línea de campos vectoriales. Más específicamente, determinaremos el trabajo realizado por un campo vectorial. Para determinar el trabajo en línea recta, podemos puntear los vectores de fuerza y desplazamiento. Sin embargo, si el camino no está en línea recta, podríamos dividir el camino en partes cada vez más pequeñas, y la acumulación de estos incrementos de trabajo nos da un límite infinito del cambio en F y el cambio en D, que conduce a la integral de línea del campo de fuerza con puntos diferenciales R a lo largo de la curva C. Y para integrar esto en términos de t, podemos reescribir el diferencial R como R' de t de t. Entonces podemos reescribir el campo vectorial F como un campo vectorial en términos de t usando los componentes x, y z de nuestra función de valor vectorial R de t para la ruta de la línea integral. Y también podemos expresar el trabajo como una línea integral del campo de fuerza punteado con el vector tangente unitario integrado con respecto a S, donde F punteado con T representa el incremento de la fuerza y ds representa un pequeño cambio en la longitud del arco. Pero para este video, vamos a usar este formulario aquí. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Vamos a determinar el trabajo realizado por el campo de fuerza, representado por el campo vectorial F de si es igual a negativo, y x a lo largo de, y es igual a x al cuadrado menos 2 forman el punto 0 negativo 2 al punto 2, 2. He esbozado nuestro camino de integración aquí. Aquí está el punto 0 negativo 2, y aquí está el punto 2, 2 a lo largo de la curva, y es igual a x al cuadrado menos 2. Por lo tanto, nuestro primer paso es escribir nuestra ruta de integración como una función valorada vectorizada R de t. Entonces, si dejamos que x sea igual a t, y dado que la ecuación de esta ruta es y es igual a x al cuadrado menos 2, podríamos dejar que el componente y sea igual a t cuadrado menos 2. Y el intervalo para t sería de 0 a 2. Vayamos y configuremos nuestra integral de f en términos de t. Los serán de 0 a 2. Reescribiremos nuestro campo vectorial en función de t, usando x de t y de t. Entonces, el componente x será lo opuesto a y de t. Bueno, aquí está y de t. Entonces, en lugar de t al cuadrado menos 2, será 2 menos t al cuadrado. Para el componente y es igual a x de t es igual a t. Marcaremos esto con nuestro primo de t. Entonces, tendremos una y 2t. Avancemos y evaluamos esto en la página siguiente. Entonces, tendremos 2 menos t al cuadrado por 1. Eso es 2 menos t al cuadrado más t por 2t. Serán 2t al cuadrado. Vayamos y combinemos nuestros términos similares. Tendremos 2 más t al cuadrado. Plus t squared. Entonces, tendremos 2t más tercio tonelada en cubos. Entonces, cuando t es 2, tendremos 4 más, esto será 8,3. Y, entonces, cuando t es 0, ambos son 0. Bueno, 4 es igual a 12,3. Entonces, eso será 23. Entonces el trabajo es 23. Echemos un vistazo a la ruta dada en este campo de fuerza. Entonces, aquí vemos el campo de fuerza, y el camino que estamos tomando es desde este punto hasta el punto 2, 2. Ahora, observe cómo el campo vectorial se mueve en sentido antihorario, y la ruta también se mueve en sentido antihorario. Y esa es la razón por la cual el trabajo es positivo. El movimiento es en la misma dirección que el campo de fuerza. El trabajo será positivo. Si está en la dirección opuesta del campo de fuerza, el trabajo debe ser negativo. Ahora observe para este ejemplo nuestra fuerza era bidimensional y ahora veremos una que es tridimensional. Entonces, es la misma pregunta, pero ahora tenemos un campo de fuerza tridimensional, y nuestro camino ahora es una curva espacial en lugar de una curva plana. El proceso será exactamente el mismo y, para este ejemplo, ya tenemos R de t, así como el intervalo para t. Entonces, podemos seguir adelante y configurar nuestra integral de f en términos de t. Integrales serán de 0 a pi. Reescribimos el campo de fuerza dado en función de t, usando x de t, y de t, y z de t. Entonces, el componente x es igual a x. Serán 2 coseno t.
el componente y será y, entonces todavía es seno t, y el componente z es lo opuesto a z. Entonces eso será negativo t. Marcaremos esto con nuestro primo de t. Entonces, tendremos 2 seno negativo. Coseno t1. And 1. Entonces, tengo 4 coseno t senoidal negativo. Plus cosine t sin t. Sin t. Menos t. Vayamos y combinemos nuestros términos similares. Tenemos 3 coseno negativo t senoidal t. Menos t. Avancemos y terminemos esto en la página siguiente. E integre esto, sigamos adelante y dejemos que sea igual a coseno t. Entonces, el diferencial u va a ser negativo senoidal. Si tenemos un factor de seno negativo t de t, entonces, esto simplemente se simplifica a 3u. Entonces, tendremos 3 veces u al cuadrado sobre 2 donde 3 2 coseno t al cuadrado. Entonces tendremos menos que al cuadrado sobre 2. Primero, evalúe esto en pi. Bueno, coseno y pi es igual a 1 negativo al cuadrado es 1. Entonces, tendremos 3 2 y luego menos pi al cuadrado sobre 2. Luego, cuando t es 0, el coseno 0 es 1. 1 al cuadrado una vez 3 2 y luego menos 0. Entonces, el 3 2 se simplifica, y nos quedamos con pi negativo al cuadrado sobre 2 como el trabajo realizado por este campo vectorial. Echemos un vistazo a un gráfico de esto. Entonces, aquí está nuestro campo vectorial tridimensional en azul, nuestro campo de fuerza. Y luego, en rojo, puedes ver el camino a través del espacio. Entonces, a medida que una partícula se mueve a lo largo de este camino desde aquí hasta aquí, se mueve contra el campo de fuerza, y por eso el trabajo tiene un valor negativo esta vez. Eso lo hará para este video. Gracias por ver.